Mario, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa Tertulia al Aire aquí en Radio Hola Online. Muy agradecido por haber aceptado nuestra invitación. ¿Cómo va todo? Andrés, un abrazo grande, un saludo a toda la gente que está conectada y que hasta ahora está como pendiente de todo este tema que nos ocupa y nada, un placer estar con ustedes y aquí atento a lo que quieran que contemos. Mario, yo recuerdo que en nuestra época había un programa que a mí me gustaba mucho que daban los viernes que se llamaba El Show de Jimmy y decían algo que tenían una sección que se llamaba Recordar es vivir. Yo quisiera recordar esos momentos tuyos, digamos, yo aquí veo en una sinopsis de tu biografía que ganaste 3 premios Simón Bolívar, uno en 2000 que fue el primero, otro en 2016 y otro en 2018. Yo quisiera que nos contés cómo fue esa experiencia en el año 2000 de ganarse un premio Simón Bolívar. Bueno, en el año 2000 yo trabajaba para NTC Noticias, que ahora es Noticias Uno, e hice un trabajo que se llamó Terror en las calles. Y consistía en que yo grabé con un camarógrafo durante 15 días, nos encaretamos en lo que era en ese momento la calle del Cartucho de la época en Bogotá, que era el antro más terrible, y ahí a nada, a 2 cuadritas de la Policía Metropolitana en la Caracas con Sexta, pues ahí instalamos una cámara para ver cómo robaban a plena luz del día a la gente. En esa época no había Transmilenio, había buses urbanos, la gente los millennials que están oyendo seguramente no se habrán hecho como una idea de eso, pero eran los mismos buses zonales que hoy van por las calles, pero andaban por donde están las troncales. Total que ahí grabamos, yo me tuve que vestir de indigente, Uy, me puse un micrófono escondido y vimos y pudimos grabar con mi camarógrafo desde el momento con Darío Torres, cómo sobornaban a la policía y la policía hacía pagos, recibía pagos de parte de lo que ellos robaban. Entonces aparecían ladrones con machetes atracando a la gente a la plena luz del día, a 2 cuadras de la Policía Metropolitana, de la sede principal del comando, y eso pasaba pues a la luz de todo el mundo. Digamos que ese reportaje fue premiado porque pues era una denuncia muy fuerte, pero en parte también porque fuimos muy osados. Yo al vestirme de indigente, de conseguirme un carrito de esos de reciclaje y grabar el audio mientras Darío grababa desde un edificio, el momento en que yo era testigo de cómo los delincuentes le daban parte de su botín a la policía para que los dejara operar tranquilamente. ah, escuchando esto que mencionas, uno podría decir que la prensa hace una labor que de pronto los entes investigativos como fiscalía y todo esto dejan de hacer. Sí, un poco sí, digamos, cuando uno arranca un trabajo de investigación de esos, la idea no es reemplazar ni asumir el trabajo de las autoridades, es simplemente poner el dedo en la llaga y contar que algo está pasando. Si de ahí para adelante, pues sucede algo como que capturen la gente, como que pase algo adicional, los judicialicen, pues eso ya es como producto del impacto del trabajo de uno, pero no necesariamente uno se dedica a eso, ¿no? ¿Y pasó algo después o sea, se mejoró la situación en esa zona a raíz de ese trabajo? Efectivamente, lo que sucedió es que, por supuesto, la Policía Metropolitana hizo una investigación interna, se dieron cuenta quiénes eran los que estaban como metidos en ese tema con los indigentes, los capturaron los indigentes y, digamos, hubo un periodo de paz porque pues eso era el reino de nadie, esa vaina pues en eso no mandaba nadie, eso era, digamos, la dimensión desconocida, uno pasaba por Claro. ahí, creo que aún sigue siendo un sitio muy peligroso. En ese momento pues sucedió eso y por supuesto a mí me valió amenazas porque pues yo Uy, había denunciado una vaina que era pues un cartel de mucho dinero y muchas cosas pues tenaces, ¿no? destapaste una olla inmunda. Es correcto, digamos que uno lo hace siempre con esa intención de poner el dedo en la llaga y a veces tiene que asumir el costo de eso, ¿no? De que de pronto a uno lo amenacen, digamos, no es sencillo uno vivir con ese miedo, pero pues no es que uno se acostumbre, pero con el tiempo aprende a darle manejo, ¿no? Aprende a que como me lo dijo un viejo zorro, colega de esa época que me aconsejaba mucho, me decía, Mario, el que le quiere tirar no lo amenaza, el que le quiere tirar le tira y chao. Se ha Así que pues dejado, no es para sí, que se relaje, pero sí, no entre en paranoia tampoco. claro. El del 2016, ¿cómo fue?
En 2016 trabajaba para Red Más Noticias. Yo estaba en La Guajira haciendo un trabajo de cómo se robaban la comida que donaban para los niños más necesitados en La Guajira, justo en una de la enésima crisis de niños muertos por desnutrición, ¿no? Eso parece como un tema cíclico, Ajá, ¿no? Y estaba en eso cuando de pronto un amigo que vive en Bogotá me llamó, yo estaba en Riohacha y me llamó indignado a decirme que las FARC se habían metido a su pueblo con armas en pleno proceso de paz, en plena negociación con el gobierno de Juan Manuel Santos. El pueblito se llamaba Conejo, era como a cerca de una hora larguita de Valledupar, de Riohacha, Río perdón, yo Hacha. estaba ahí por casualidad y llegué a cubrir eso y vi cómo las FARC con hombres armados se metieron a una escuela, Jesús Santrich e Iván Márquez despachando desde un salón de kinder, intimidando a la gente. De hecho, un guerrillero trató de impedir que me grabara y me colocó un fusil en el pecho Uy, y el camarógrafo que iba conmigo se asustó muchísimo. Yo le dije, lo insulté y le dije, si me va a matar, me mata ya, pero no haga show. Y logramos grabar esas imágenes que demostraron cómo las FARC, a pesar de la buena voluntad del gobierno de firmar un acuerdo de paz, digamos, sostenible en el tiempo y que pudiera generar, digamos, algo de alivio a la situación humanitaria de quienes estaban en medio del fuego cruzado entre la fuerza pública y la guerrilla, pues eso lo que terminó demostrando era que no había ninguna voluntad de paz. De hecho, el proceso de paz entró en una crisis muy profunda por cuenta de ese episodio. El jurado en ese momento, pues aseguró que había sido bastante, digamos, importante haber denunciado eso, especialmente en video, porque fue con una cámara de televisión grande, pues como las que se usan para ese tipo de cubrimientos, pero pues de alguna manera aplaudió también la osadía del camarógrafo y la mía de no dejarnos intimidar por la guerrilla para poder hacer ese trabajo. Mario, así digamos que, pues yo veo que te gusta la adrenalina, pero se siente miedo, ¿no? Sí, claro, o sea, uno no, aquel periodista que diga que cuando está en un tipo de reportaje eso no siente miedo está mintiendo. Lo que pasa es que uno también con el tiempo genera una especie de cuero duro y sabe hasta dónde ir y hasta dónde no ir. En ese caso de ese trabajo, el camarógrafo que iba conmigo se asustó muchísimo. Y cuando ya estábamos de regreso para Bogotá, me decía, Mario, usted está loco, hermano, ¿cómo fue a hacer eso? ¿Cómo se le fue a meter a ese man? Y que le puso el fusil en el pecho. Y yo le dije, Richie, eso estaba repleto de gente en la plaza central. Yo tenía claro que el man no iba a disparar, Sí, pero habría tampoco sido, me iba a sí, hacer para atrás. sí. Hay ocasiones en las que uno se mide, y hay ocasiones en las que también la adrenalina, eh, pues lo impulsa a hacer uno muchas cosas que después uno dice, uy, yo creo que me pasé de loco, pero bueno, aquí estamos y bendito mi Dios, en esa ocasión no pasó nada. Y en el 2018, En 2018 también fue un premio que obtuve con Red Más Noticias y fue una investigación que me tomó 4 meses. Se llamó El Cartel del Bastón y denunciaba cómo los grupos paramilitares y los al margen de la ley en Córdoba se robaban la plata para los abuelos, para la atención de los abuelos y los abuelos de los adultos mayores y los abuelitos desvalidos en ese departamento y en parte de Sucre. Esa vaina llegó, pues, como llegan muchas historias que lo contactan a uno por teléfono y le cuentan, y yo empecé a jalar la pita y descubrí que incluso cogían planillas, ese servicio en teoría se prestaba y los ancianitos firmaban, y yo cuando pedí todas las planillas me di cuenta que había gente muerta, gente que no ah, había firmado o que sencillamente ponían una huella digital, incluso encontré un supuesto beneficiario de ese programa que había recibido los supuestos subsidios cuando yo lo llamé, me dijo, yo vivo en Estados Unidos hace 25 años, no conozco el departamento de Córdoba, no sé de qué me está hablando, de cuál subsidio. clonaban las Empecé yo, jale la cédulas. pita y jale la pita y encontré la empresa que operaba eso y me fui yo eso fue para Sincelejo, a mirar a ver qué era lo que estaba pasando y la dirección que habían reportado era una tienda donde vendían peces ornamentales y nunca había funcionado ninguna ONG ahí. Cuando empezamos a jalar la pita, pues nos dimos cuenta que era de todos los bandidos que se robaron el departamento de Córdoba, el mismo cartel de la hemofilia, cartel de SIDA, estamos hablando de gente cercana a Musa Besaile, a todo ese tipo de personajes. Personajes ellos. Mario, mira que yo Sí, viendo una entrevista que te hicieron, me causa mucha curiosidad que contabas que iniciaste en el tema del fútbol, ¿no? En el tema deportivo sí, es un gran y amor al que uno no renuncia jamás. Yo cuando llegué a NTC Noticias, que hoy es Noticias Uno,
Mi primera asignación fue como reportero y productor de deportes. Yo fui el productor de Edgar Perea, que fue uno de los grandes glorias de la narración en Colombia, que muchos consideran el mejor narrador de fútbol en la historia de Colombia. Y con Edgar compartí 9 años de aventuras en Copas Américas, eliminatorias, amistosos de la selección Colombia. Me tocó esa selección dorada del Pío Valderrama, de Asprilla, de Freddy Sí. Rincón. Y como dato curioso, el día del 5-0 era mi cumpleaños. Ah, ok. Ese día estaba yo 3 de cumpliendo 23 septiembre. añitos. Fue el septiembre 5. Fue 5 perdón, sí, sí. una sensación muy hermosa poder uno celebrar en el cumpleaños una vaina que 30 años después sigue la gente celebrando. Cuando Edgar se va del noticiero y se dedica a la política, porque ahí salió a postularse al Senado, Ajá. Daniel Coronel, que era mi director, mi jefe en NTC Noticias, me dice, no, usted tiene un gran perfil para escribir historias, para investigar, yo lo voy a reasignar. En ese momento yo lloré muchísimo, yo sentí que el mundo se me acababa y después con el tiempo vine a entender que Daniel lo que me hizo fue un favor. Qué, Yo multipliqué porque la posibilidad de hacer mejores cosas sin que signifique que no me haya gozado mucho ese paso por el mundo del periodismo deportivo. Mira que voy a hacer una acotación. Para mí el mejor narrador no de Colombia, sino del mundo de habla hispana, es un señor que se llamaba Andrés Salcedo. Yo me sentaba... Ah, no, también a- a tuve es- la oportunidad uf, también de trabajar con ¿sí? él ¿Trabajaste antes con de él? llegar a NTC, sí. Yo Trabajamos en un escuchaba... noticiero que se llamaba, Sí. trabajamos en un noticiero que se llamaba Gran Prix del Deporte. De ahí salí yo para NTC Noticias y con Andrés trabajé un año y medio y eso era una cosa absolutamente alucinante oírlo narrar. O Sí, sea, sí. absolu- alucinante. Era el mejor, un capo. Yo escuchaba las transmisiones en esa época de Transtel, que las Claro, el pasaba acá fútbol en alemán. Ravisión y fútbol alemán, pero también unos juegos que se llamaban Telematch, de unos japoneses. Telematch, claro, un Ajá, programa de concursos, una de cosa así, concurso, de sí, pruebas ahí como sí. las que hacen hoy en Duro contra el Muro y ese Sí, tipo de sí, sí, cosas. no, me pareció una fantasía escuchar a Andrés Salcedo narrar. Claro Mario, que sí. bueno, pues hombre, el tema por el cual yo te invité acá y te busqué fue es el libro que acabas de escribir, Confesiones de una bruja, ¿cierto? Sí, señor. Eh, Historia pues sumamente interesante, pues lo que voy a leerlo, voy a comprarlo, es más te quería preguntar, ¿lo puedo conseguir para leerlo por Kindle, ¿cierto? Sí, claro, claro. Ok, La gente que lo quiere comprar lo consiguen en ejemplar físico, lo consiguen en la Panamericana, en la Librería Nacional, en la Lerner, en todas las librerías grandes del país. Quien lo quiera comprar en formato digital, porque le gusta más leer en formato Kindle, lo pueden comprar en testigodirectoeditorial.com. Ahí está el libro y se lo envían, le dan el link de una vez para que accedan de una vez a la descarga del libro en formato digital. bueno, yo te pregunto, 20 años escribiendo el libro, Así es, 20 20 años. años en algún momento o en algunas temporadas dijiste, bueno, 20 años es mucho, dejemos esto ahí tirado y ya lo que fue fue. Muchas veces, hermano, porque pues la historia con Sofía es que, pues claro, Sofía del Guercio es la protagonista del libro y un poco Sí, el resumen para que la gente lo vea es que Confesiones de una bruja narra la historia de Sofía del Guercio, que es la bruja más poderosa del país, que trabajó con criminales, con poderosos y famosos. Estamos hablando de narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares, fiscales, senadores de la República, congresistas, actores, actrices, cantantes. Ella desde niña fue diseñada, digamos, estaba destinada a hacer el bien porque un espíritu sanador posee su cuerpo para hacer sanación, pero a ella lo que le gustó fue la brujería negra porque su abuela se la enseñó. Entonces todo el libro narra esa lucha entre el bien y el mal en medio de esa cantidad de clientes que Sofía tenía. Entonces el libro lo empecé en el año 99 cuando yo la conocí y se demoró 20 años porque inicialmente pues yo estaba metido en mi mundo de hacer noticias, de periodista nuevo, de televisión y noticias, y ella pues andaba atendiendo ese tipo de clientes, ¿no? Entonces pues a veces tocaba parar porque la amenazaba mucho de muerte a ella por cierto tipo de trabajos que hacía y se perdía del mapa. Y luego ya cuando empezamos a terminarlo, pues yo también tenía que hacer y tuvimos que parar muchas veces y finalmente se aplazó también por una razón, era que cuando algunos de esos criminales y poderosos que iban
que sabían que íbamos a contar su historia, se enteraron, pues nos amenazaron de muerte a ambos. Uy, uy, uy. Y tuvimos que parar muchas veces hasta el año entrante, cuando ya la gran mayoría de esa gente está presa o muerta. Entonces ya sentimos que era el momento de terminar, finiquitar, pulir el libro y publicarlo. Salió al aire, salió al mercado, perdón, hace un año exactamente por esta época, la segunda quincena de octubre, y ya va por la segunda edición. Mario, yo te pregunto, es que me causó ¿cómo se dice? Me impactó bastante cuando estuve escuchando la entrevista que te hicieron y mencionabas el tema de cuando ella hacía las curaciones, que era poseída por un espíritu. Se me pareció mucho la historia de Pachita, que me imagino que la conoces, la curandera mexicana, que era poseída por Cuauhtémoc, que era el último Tatloani, creo. Eh, Conociste la historia de Pachita, ¿cierto? Claro, correcto. Es muy similar, Andrés, porque Sofía, cuando tiene 6 años, y ahí arranca el relato del libro, no sé, 7 añitos o algo así, ella tiene paperas y la aíslan en esa época, pues todavía, ¿no? Las paperas son muy contagiosas, pero en esa época pues lo era mucho más. Y ella en medio de las fiebres recibe la visita de un señor que ya no conocía y le dice, yo voy a hacer su segunda piel. Usted ahorita no me va a entender, pero con el tiempo se va a dar cuenta de que le estoy hablando. Y ya cuando ella ya está mucho más grande, algún día ve una fotografía del mismo señor en una revista y se entera que se llama Nicanor Ochoa, que es integrante de lo que en Venezuela llaman la corte chamarrera, una suerte como de legión espiritista, Sí, similar a lo que sucede con la santería cubana. ok, En el caso venezolano, la corte chamarrera la encabeza una figura que se llama María Lionza, está acompañada del negro Felipe y el cacique Caicay Puro, y después de ellos viene Nicanor Ochoa. Cada 13 de cada mes, Nicanor, el 13 de cada mes, Nicanor viene y posee su materia para hacer sanación, y eso fue lo que, digamos, estaba predestinada a hacer Sofía, pero por la misma época de las paperas, mientras ella estaba encerrada, aislada, vio a su abuela haciendo brujería negra y, según me contó ella, se enamoró de la brujería negra y empezó a hacer las dos cosas. En el tema de la posesión de Nicanor Ochoa, pues cuando yo vi la primera vez, pues fue una cosa aterradora, porque yo llegué a su casa, ella estaba tomando licor, y yo lo que pensé era que estaba borracha. Su nuera, que es a la vez su asistente personal, Rochi Vallejo, que de paso les cuento es una de las mejores sadotistas del país, para cuando la necesiten. Rochi me dijo, no, Mario, lo que pasa es que ya no está borracha, lo que pasa es que ella me dice que cuando ella ve venir a Nicanor poseer su materia, eso es tan aterrador que ella tiene que estar tomada, porque si no, no soporta la impresión. ya, uy, Total, como a los 10 minutos la bruja sufre como una especie de desmayo, como una convulsión pequeña, y cuando vuelve en sí ya no es ella. Habla como un hombre con acento venezolano y empieza a recibir gente que ha pedido cita para hacer imposición de manos. De hecho, ese día que yo vi eso, había una chica que yo le pregunté, ¿tú qué haces acá? Y me dijo, no, mira, mi esposo lo sanó de un cáncer terminal y a mí me tienen un tratamiento porque yo quiero ser mamá y no puedo. Y finalmente, gracias a la ayuda de Sofía, logró ser mamá digamos, ese trabajo espiritual que le hizo. Pero así como hacía cosas muy buenas, hacía cosas muy, muy malas de brujería negra, porque fue lo que su abuelita le enseñó y lo que realmente le daba plata, ¿no? Y ella nació en una familia muy pobre, en un pueblo a la orilla del río Magdalena también muy pobre. O sea, ya había como una condición personal que le disparó a ella esa ansia de tener poder, de tener dinero, y por supuesto pierde el sentido de las proporciones y empieza a meterse con todo este tipo de personajes que hablábamos al principio, criminales como los narcotráfico, los de la guerrilla, los de los paramilitares, etcétera. ¿Cómo es para vos? Porque mira que yo tuve un choque muy fuerte porque, digamos, por el tema, no sé, de pronto la educación, que vas a una universidad, trabajas en una empresa privada y después te enfrentas con cosas que vos escuchás porque, digamos, en el caso mío propio, yo había escuchado pues que la gente vomitaba sapos, que la brujería, y te cuento que alguna vez empezó en mi familia, bueno, las cosas empezaron a no caminar muy bien con la empresa que teníamos, perdimos un bebé, bueno, empezaron a pasar un poco de cosas desafortunadas y alguien me dijo, vaya donde fulano, traje al fulano, yo vivo en una finca, el fulano llegó y vea, haga un hueco aquí,
yo hice un hueco con una pala y salió un entierro con chuzos en puntos donde a mí me dolía, riñones por los cálculos, nuca, cabeza, y entonces me generó como un choque de que creo, no creo, no sé. En el caso tuyo, al enfrentarte a eso, o sea, vos venís de la academia, estás trabajando en un noticiero, tenés el ritmo de vida de un citadino, ¿cómo te jugó la cabeza al ver cosas que de pronto pensabas que eran carreta? No, pues imagínate lo que significa, es exactamente eso, Andrés. O sea, yo vengo, o sea, yo como reportero no tenía por qué, digamos, creer lo que veía. Digamos, yo no creo sino en lo que veo. Mi trabajo es ser incrédulo como reportero. Sí, Sí, toda esa cantidad de galardones con los que me han honrado son parte de que yo siempre trabajé como debía trabajar y era no comer cuento. Entonces, de hecho, cuando yo empecé a hacer el libro y le propuse hacer el libro a Sofía, lo primero que ella me dijo fue, Mario, si usted quiere que hagamos esto, yo le pongo una condición y digo, dime cuál es. Y me dijo, hermano, tú tienes que venir a ver todo lo que yo hago. Si tú no vienes, no lo hago. Entonces yo empecé en una disciplina de ir allá todos los días, todos los fines de semana, a mirar a ver cosas que yo no creía que fueran verdad. ¿Sí? Entonces yo vi, así como tú dices, la vi a ella decirle, mire, en su casa hay un entierro así, 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 váyase a la alacena y detrás hay una, sin estar ella presente, ¿no? Como sí, a distancia, como que estás tú en tu finca y ella te dice, mira, Andrés, en tu casa, en la alacena, de donde coloca tu esposa las ollas, ahí detrás hay un, no sé, un paso así, así, lo escribía todo, ahí hay un entierro, así tal cual como tú lo estás diciendo, pero además vi un hombre vomitar sapitos, sí. vi gente llegar allá enferma, vi como ella, que en su momento fue una bruja muy, muy negra y muy despiadada, la vi ordenar la muerte lenta de gente. Uy, Digamos, ella llegaba y le decían, yo necesito matar a Mario Villalobos porque me está haciendo la vida imposible. Y ella decía, bueno, dígame cómo lo quiere, despacio, rápido o cómo lo quiere. Así, digamos, de ese tamaño era lo que ella hacía. Por supuesto, ya después ella sufre digamos, como una especie de ruptura en su vida porque pierde dos de sus hijos por estar metida en el tema negro y decide salirse, ¿no? Pero salirse de la magia negra no era tan sencillo precisamente porque no, digamos, sus clientes no eran gente recomendable, entonces le amenazaban de muerte, pero la vimos hacer 50.000 cosas que tú no te alcanzas a imaginar. o sea, el tipo de clientes de protéjame este cargamento. Por ejemplo, o Uy, sea, la contrataban narcotraficantes, digamos, inicialmente la mayoría fueron, digamos, los que tenían los cargamentos de marihuana en la Sierra Nevada, ajá. ¿no? Eh, y lo que sucedió era que le decían, mire, yo necesito que usted me saque esta marihuana hacia el río Magdalena y me la proteja para que la policía no me coja o para que otra banda rival de traquetos no la cogiera. Y Mario, hay un episodio que se uy, narra en el libro de sí. cómo una banda de esas intentó atracar a otra y Sofía les hizo un hechizo en el que mató como 10 o 15 personas que terminaron con los oídos reventados y sangrando. Uy, güey, madre. Mario, yo te hago una pregunta. ¿Vos sos afín a algún tipo de religión? Yo soy muy, muy, fui criado católico y soy muy devoto. Esa es la herencia que me dejó mi abuelita. Yo rezo el rosario todos los días. Suelo ir a misa con la mayor frecuencia que puedo, pero realmente yo seré católico y todo lo que yo viví, Andrés iba en contravía exactamente en contra de, de lo que a mí me pusieron en mi cabeza y en mi corazón como católico. Claro. Y ahí ¿Ves? me O sea, surge, eso sí. fue una de las primeras cosas uno de los primeros shocks que yo sufrí haciendo el libro fue, yo decía, yo me lo cuestionaba, yo decía, esto es Y, pecado, o sea, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Yo la estoy embarrando, ¿ves? Ahí había como
como una lucha interna para mí, pero ganó el periodista por encima del devoto. Claro, no, y yo pregunto y es porque yo también, bueno, no soy el más católico, pero fui criado en colegio católico y bueno, todo el cuento, o sea, todo el tema, toda la formación católica, pues digámoslo así, colegio, mi familia. Y yo digo, al ser nosotros, porque es que cuando uno ve este tema de la magia negra, yo digo, somos muy vulnerables definitivamente, pero ¿dónde está Dios para protegernos de ese tipo de No, mira, cosas? digamos que esa es una cosa que yo me cuestioné muchísimo cuando hacía el libro. Y era, yo decía, ¿por qué el Dios o esa fuerza superior, llámala como tú quieras, o por qué el bien deja que el mal progrese? Y yo entendí haciéndolo que había dos sentimientos que producen todo eso, hermano, y es, eh, por un lado el miedo y por el otro lado la venganza. Son los dos sentimientos primarios y muy bajos que mueven a las personas que van hasta allá a buscar eso, ¿no? Lo que sí es cierto es que al final del camino, pues realmente todas las cargas se emparejan, Andrés, porque todas esas personas, incluida la bruja misma que tuvo que perder dos hijos por cuenta de sus actividades negras, todas esas personas que van a buscar, como decía mi abuelita alma bendita, lo que no se les ha perdido, terminan pagando eso. Se les Sofía lo devuelve, pagó con ¿no? la vida de dos de sus hijos y yo realmente cuando me dicen a mí, ¿qué aprendió usted con Confesiones de una bruja? Yo les dije, Confesiones de una bruja es una moraleja de 204 páginas. No se meta con la brujería, no se meta con eso, porque si no lo pudo hacer la bruja, que tenía el don para hacerlo, calcula lo que puede pasar con nosotros. Tarde o temprano, ella misma me lo dice, todo lo malo que uno hace a través de esa vida se va a devolver. Es lo que llaman algunos karma, los que llaman otros la ley del talión, como que el yin y el yang le llaman otros, pero Sí, ese equilibrio vuelve a su punto. se ¿No? devuelve. Uno se cuestiona muchas cosas, pero ¿por qué me hacen esto a mí? Pero si yo soy buena persona, pero a mí ¿por qué me tienen un entierro? Pero a mí ¿por qué me pusieron un muñeco de vudú? Bueno, eso es una cosa que uno tal vez no tenga el digamos, la potestad o el conocimiento para entender plenamente por qué sucede. Lo que sí te puedo dar yo fe es que uno tiene que andar de la mano de Dios o de esa fuerza superior, porque el mal está ahí y es supremamente poderoso. Mario, después de haber escrito este libro, ¿has querido seguir escribiendo sobre esta misma temática e irte un poco al tema paranormal de pronto o investigar sobre esas cosas que tal vez yo a veces digo, el hecho de que no las veamos no quiere decir que no existan, pero que de pronto están ahí, no las vemos, pero de pronto nos están viendo. ¿Has querido de pronto escribir sobre eso e investigar sobre eso? De hecho, estoy haciendo el segundo volumen de Confesiones de una bruja, Ajá, porque esto es muy, muy curioso, Andrés, porque ahorita en mayo en la Feria del Libro, yo tenía decidido que este era un proyecto que me debía a mí mismo y a Sofía, porque muchas veces yo le prometí que lo íbamos a hacer, ¿no? sí, Eh, y lo que yo le dije fue, hagámoslo, pues sí, y sin mayor pretensión que dejar una especie de moraleja y también, pues, como contarle a la gente que eso estaba ahí. Pero lo que sucedió fue que en la Feria del Libro fue tantísima la gente, pero tantísima. eh, que pues yo no tuve más remedio que aceptar la propuesta desde la editorial de hacer un nuevo volumen contando más cosas, ok, ¿no? Pero en medio de eso, pues uno ha empezado a conocer gente, empecé yo a tener contacto con ese mundo del que tú hablas ajá, y estoy ya listando un proyecto con una de las medium más importantes de Colombia, una chica que tiene todo menos cara de medium, es mamá, tiene cabello rojo, es una millennial y cuenta una historia en la que yo la he visto a ella, pues, contactar personas y hacer cosas que uno creería que eso no sucede. Y uf, fíjate que uno dice, no es, yo de hecho había dicho que no hacía un segundo volumen de Confesiones de una bruja porque sentía que ya había contado lo que quería que contar, pero digamos que la cantidad de gente que insistió, como que me dio la oportunidad de abrir un poco la cabeza y decir, bueno, hagámoslo, y en eso estamos. Así que pues no sé si a futuro sea el derrotero que yo seguiré y dedicaré enteramente a eso, pero por ahora estamos en ese.
en ese proyecto de, de buscar explicar lo que la gente no puede explicar, que es realmente lo más complejo, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Y si uno se pone a ver ya canales, digamos, cero sensacionalistas y canales, digamos, de base muy científica, como Discovery Channel, los ve uno con programas de ese tipo en su parrilla. Entonces, hombre, interesante, Mario. Y bueno, para ir cerrando y no quitarte más tiempo, que me da pena con vos, que yo sé que sos una persona ocupada, yo te quiero hacer una pregunta muy al margen de todo esto y es, pero pensando en el arte y en aquellas personas que escriben, ¿qué se viene para los escritores con este tema de la inteligencia artificial? Mira, ese es un tema en el que yo trabajo mucho, o, digamos, otra parte de mi vida profesional. Yo ya terminé mi carrera por los medios de comunicación. Después de 33 años, pues yo la verdad siento que ya tenía que, todo lo que tenía que hacer ahí ya lo hice. Durante la pandemia yo aproveché para hacer un posgrado y una maestría con enfoque en temas de inteligencia artificial, en producción audiovisual especialmente, pero el gran temor de la gente, Andrés, es que la inteligencia artificial lo va a dejar a uno sin trabajo. Y eso no es tan así, no por lo menos en el corto plazo, no al menos en nuestra generación. Va a pasar mucho tiempo antes de que ello suceda, pero lo que sí está en el aquí y ahora es que si tú no te capacitas, si no aprendes a usar la inteligencia artificial en el campo del saber que sea, así seas periodista, locutor, empresario, lo que quiera que sea, en todas las profesiones, si tú no te empoderas de ella, pues va, el puesto te lo va a quitar es alguien que sí lo hace. ¿Qué va a pasar en el tema digamos, el tema académico, el tema de producir libros? Ese es uno de los sitios donde yo creo que la inteligencia artificial utilizada de manera ética y responsable puede ayudar mucho a que las cosas fluyan. Hoy tú puedes a ChatGPT decirle, mira, tengo esta idea de un libro en la cabeza, ayúdame a aterrizarla. Dame 5 ideas de cómo pudiera construir yo un viaje, un viaje literario, una construcción literaria, lo cual no significa que tú le vas a hacer caso a pie juntillas, ¿no? Es una Claro, gran es una herramienta guía. que usada sí, la inteligencia artificial es una herramienta que usada de manera responsable y ética, eh, pues te va a proporcionar elementos de juicio que te van a llevar a que hagas tu trabajo de manera más rápida y más productiva. El mundo es competitivo en todas las profesiones y eso sucede también en el tema de la literatura. Yo, por supuesto, no soy escritor, soy una persona que está apenas incursionando, pero cuando estoy en ese tema de lo que los expertos llaman un bloqueo creativo, suelo revisar los esquemas que tengo y le pido ayuda a la inteligencia artificial en donde le digo, ayúdame a desbloquear este pedazo del relato porque no me da la cabeza. ¿Ves? Y me Ok. da cierto tipo de ideas que luego yo agarro y pulo para que me funcionen. No quiere decir eso que yo copio y pego, ni que la inteligencia artificial me vaya a escribir un libro. Podría, de hecho, lo hace, Sí. pero como te digo, el punto aquí es usarla de manera responsable. Y, y, ¿Hacia dónde va eso? Hacia que pues vamos a tener que acostumbrarnos a que va a convivir en nuestras vidas, en tu trabajo, en el mío, en el de un literato, en el de un profesor, en el de un músico, de un locutor, en todas las instancias de la vida. El que no se subió a este tren, pues no va a ser competitivo. Mario, bueno, no, nuevamente muchas gracias, muy interesante y para mí es un honor tenerte aquí en nuestro programa. Esta es una emisora naciente, estamos echándole para adelante y me parece un lujo total poder haberte tenido acá. Andrés, un abrazo, un saludo a toda la gente que está conectada. Si quieren charlar conmigo en Instagram, me pueden encontrar como Marito Villalobos, @Marito Villalobos. Ahí siempre suelo hablar con los lectores, siempre les dedico una hora y media todos los días porque por interno me escriben mucho preguntándome sobre las historias, sobre cosas, sobre qué hacer, ¿no? Y un poco decirle a la gente la moraleja que yo siempre doy, la resumo en esta anécdota, Andrés. En la Feria del Libro, al lado del stand de Testigo Directo Editorial, que es la editorial que produjo el libro de Confesiones de una Bruja, al pie del stand de nosotros estaba el de los Caballeros de la Virgen, que es una institución laica Ajá. de hombres que son muy devotos de la Virgen, como lo soy yo, por ejemplo. Y uno de ellos me dijo, oye, mira, yo te quiero hacer una reflexión muy cariñosa y muy respetuosa, y es, ¿cómo diablos si te pones a hacerle apología a la brujería? Y yo le dije, mira, te voy a arreglar el libro, léelo, tenemos 15 días de feria para que lo puedas leer, léelo y me cuentas qué opinas.
A los 2 días viene y me abraza y se pone a llorar y me dice, ese libro es una lección contundente de la misericordia de Dios, porque, alerta de spoiler, para que compren el libro y se antojen, la bruja cae a lo más profundo cuando mueren sus 2 hijos, se vuelve adicta a las drogas, se vuelve adicta al alcohol, al tabaco, al dinero, al poder. Se mueren sus 2 hijos y ella, la segunda de sus hijas que se muere en sus brazos y le ruega que abandone ese camino del mal y la bruja, después de caer a lo más profundo, con la ayuda de Dios, se arrodilla, le pide perdón a Dios y con la ayuda de un sacerdote sale al otro lado para dar testimonio de que pues Dios es más poderoso y el bien siempre superará al mal como lo veníamos discutiendo. Entonces ese señor me abraza con los ojos muy llorosos, me dice, te agradezco en el alma que hayas hecho este ejercicio literario, espiritual y profesional. Y yo le dije, no, no, no lo hice yo, tal vez Dios dirigió mis manos y mi talento para poder hacerlo de la mejor manera posible. Mi mensaje a la gente es, no se metan con eso, miren que ustedes no saben lo que yo tuve que ver. Los invito a que lean el libro y por supuesto, Andrés, cada que quieran tener un contacto, los oyentes y la gente que está en línea escuchándonos ahorita, pues por supuesto que aquí estamos a la orden. Un abrazo Sí, muy grande. un abrazo. Chao, Mario, un abrazo y gracias.